Muy buenas tardes. Se escucha bien, ¿no? Gracias. La mesa actual es la mesa de innovación, optimización de recursos del sector de aceite de oliva. La verdad es que se lo comentaba a todos los ponentes que es todo un lujo tener entre los mismos, por supuesto, desde el punto de vista personal, tenerlos a ellos, y luego desde la perspectiva de cada una de las compañías y organizaciones que representan, que integran perfectamente lo que actualmente está siendo, desde mi punto de vista, la cuarta revolución agrícola, porque bueno, tenemos desde que en principio partimos de la tracción animal, posteriormente empezaron los datos, la revolución industrial, más datos, y actualmente todo se puede prever, todo se puede sensorizar, y realmente hay más conocimiento que nunca para poder gestionar, e incluso, anteriormente lo decíamos, casi, porque hay ciertas circunstancias que no se pueden adivinar, y lo estamos viviendo con la crisis bélica en Ucrania y Rusia, pero bueno, la verdad es que cuando se tienen cuanto menos el 70-80% del total de las key figures controladas, los ajustes son menores que si no tienes nada controlado. Por lo tanto, la actividad de, digamos, corrección resulta mucho más sencilla cuanto mejor se hacen las cosas. Sin más, vamos a empezar. Acabamos de determinar qué orden íbamos a seguir. Dicen que la improvisación es la mejor y más efectiva de las planificaciones cuando se prescinde de esta, ¿vale? Por lo tanto, vamos a improvisar un poquito y sin más, pues vamos a empezar por... él hablará de su empresa, pero actualmente Agromillora pues posiblemente sea de las compañías que a nivel internacional en mayor medida más esté trabajando y ha trabajado en el desarrollo varietal, en el desarrollo de nuevas formas de manejo a nivel internacional, no solamente de olivar, sino también de almendro, de fruta de hueso, fruta de pepita, etcétera, etcétera. Gerardo, por favor, cuando tú quieras, empieza, ¿vale? Buenos días. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a participar en este coloquio. Es un placer compartir con estas empresas y con estas personas de tanto nivel. Y bueno, pues como bien dices y como estamos en un coloquio de innovación, pues el que no conozca Agromillora, desde sus principios basó su empresa, su negocio en la innovación. De hecho, su propio nombre habla de innovación, porque entendemos la innovación como cambiar las cosas para mejorarlas, y nuestro nombre es Agromillora, que en catalán significa agromejora, ¿no? Entonces es algo que siempre los socios han tenido claro cuando constituyeron la compañía, pues replantearse la forma de hacer las cosas para mejorarlas. Hoy estamos en un evento relacionado con el aceite de oliva. Nosotros hace 25 años más o menos empezamos a darle vueltas a la forma de cultivar los olivos y junto con otras empresas co-creamos un nuevo modelo de producción que es el olivar en seto, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues yo creo que todo el mundo conoce perfectamente este modelo de cultivo, que bueno, pues con mucho margen de mejora y mucho recorrido, creo que se ha consolidado como una alternativa rentable y sostenible para producir aceitunas. Entonces, bueno, ¿cómo vemos la innovación desde Agromillora? Pues cuando se planteó Agromillora cultivar los olivos en seto, se empezaron a experimentar muchísimas variedades y al poco tiempo se vio que todas no se adaptaban a este sistema de cultivo. Entonces, una de las principales debilidades que identificamos hace pues 20 años aproximadamente era que había pocas variedades que se adaptaban, ¿no? por su genética, por su vigor, por sus características a ser mecanizadas con la cabalgante. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a liderar algún programa de mejora genética en la búsqueda de variedades que se adaptaran a este modelo de producción, ¿no? Y en esa parte yo creo que hemos liderado la innovación en mejora varietal.
A los pocos años hubo otros centros públicos de investigación que iniciaron otros programas de mejora, como puede ser UCO y FAPA, obteniendo nuevas variedades, y también se han incorporado hace poco pues otras empresas privadas, como puede ser Todo Olivo, o otros centros públicos en otros países, como puede ser la Universidad de Bari, buscando ante todo pues variedades que se adapten a un modelo de cultivo mecanizable, principalmente en la cosecha, que era una de las cosas más importantes que se buscaba en aquel momento, porque era un punto crítico del sector, por la escasez de mano de obra, por poder recolectar la fruta en el momento óptimo. Entonces, con esa idea, pues estamos participando en diferentes programas de mejora genética y bueno, pues el que no conozca un poco un programa de mejora genética de plantas es un proceso muy largo, muy complejo, ¿vale? Tú te marcas unos objetivos y empiezas a identificar y a cruzar mediante hibridación variedades, y igual puedes tardar 12, 14 años en conseguir resultados, y a veces esos resultados pues no se adaptan a lo que el momento requiere. Por eso la mejora genética es una constante investigación. Ahora, por ejemplo, estamos también iniciando proyectos en la búsqueda de variedades que se adapten pues, al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que sean más tolerantes al estrés hídrico, a la presión de plagas y enfermedades, a la adaptación a zonas más frías, donde antes el olivo pues, tenía restricciones, y luego, por supuesto, a que tengan unas características organolépticas que permitan a la industria y a los consumidores pues, poder elegir un tipo de aceite para un uso o para otro. Todo siempre dentro de lo que para nosotros entendemos que es la manera de cultivar más eficiente, que son los cultivos en seto, porque entendemos que es una forma de aprovechar al máximo el espacio y que con menos recursos consigues más productividad y más rentabilidad, siempre respetando pues, el medio ambiente. Entonces, bueno, pues es un poco el trabajo que se está realizando desde Agromillora. Luego estamos acompañando pues, a todo el sector, ¿no? A todos nuestros clientes en la mejora de la eficiencia productiva, del manejo de los cultivos, ¿no? Hoy en día contamos con tecnologías nuevas que hasta ahora pues, no se habían considerado en manejar los cultivos. Otros compañeros van a hablar de ello y creo que entre todos podemos ir sumando estas cosas que ayuden a ser más eficientes y bueno, pues en esa línea, no sé, hace poco me contaba un compañero y creo que Juan tú sabrás de ello, ¿no? Y hay mercados, ¿no? que están preguntando por los polifenoles del aceite como un parámetro de calidad por las características saludables, ¿no? Dices que calidad no es lo mismo en el sur de España que en el norte de Europa, ¿no? Entonces, estamos buscando esas variedades que nos den esas características y que permitan, bueno, pues a la industria pues generar más valor y, bueno, ese es un poco nuestro granito de arena en el desarrollo, siempre acompañados. Gerardo, como bien dice Gerardo, a nivel global, en seto hay 1.100.000 hectáreas de olivar en seto distribuidos entre 66 países de los 5 continentes y son ya responsables de producir el 13% del total de aceite de oliva del planeta. Una porción de esos 1.100.000 hectáreas de olivar en seto que hay en el planeta, que es bastante grande, es el que gestiona, dirige y preside el amigo Jorge Pena, que es el presidente de Inoliva. Jorge, gracias por estar con nosotros y por favor, cuando quiera. ¿Se oye? Sí. Sí. Muchas gracias a ti por haberme invitado a participar en esta mesa. En línea con el título de la misma, que es Innovación y optimización de los recursos en el sector del aceite de oliva, me acordaba de una frase que decía Benjamin Franklin, que decía que no hay nada cierto en la vida salvo dos cosas, que son la muerte y los impuestos. Pues yo aquí voy a intentar daros una tercera certeza, voy a ser muy atrevido. Hay una realidad, que es que hoy somos 8.000 millones de personas en el mundo, que la población va creciendo y que para 2050 se espera que seamos 10.000 millones de personas. Pues bien, la tercera certeza que os puedo decir es que esos 10.000 millones de personas van a querer comer y van a querer beber, ¿vale?
Y para poder dar de comer y beber a esa población creciente y a esa población que a día de hoy tiene un consumo de alimentación por debajo de lo que debería, la estimación es que se necesitaría aumentar la producción, el área productiva agrícola, la producción agrícola en un 70%. ¿Vale? A partir de ahí vamos a ver cómo optimizamos, ¿no? Fantástico. Pues necesitamos un 70% más de producción. Plantamos más tierra, ¿no? Tierra. Vamos a ver qué pasa con la tierra. La realidad es que más del 75% de la tierra a día de hoy está ocupada. Bien ya por agricultura, por ganadería, por ciudades, está ocupada. Con lo cual no podemos utilizar más. Si miramos lo que ha pasado en los últimos 40 años, básicamente se ha perdido un tercio de toda la superficie terrestre, arable o cultivable que existía. Y además, a día de hoy, aquella tierra que existe, un cuarto de esa tierra tiene un alto nivel de degradación, con lo cual tampoco es una tierra muy fértil. Con lo cual, plantar más parece que no podemos, sino al contrario, cada vez vamos a tener menos tierra para plantar. Oye, pues vamos a utilizar más agua. Vamos a utilizar más agua y así producimos más con lo que ya tenemos plantado. Bueno, pues todos sabemos que el 70% de la tierra es agua y el 30% es tierra, pero no sé si todos somos conscientes de que solo el 3% del agua que existe en la tierra es potable. Y de ese 3%, el 70% se dedica a la agricultura, el 10% a la ganadería y un 20% al consumo humano. Y que con las necesidades de población, agricultura y ganadería, se estima que de aquí a 2050 vamos a necesitar casi el doble de agua de lo que tenemos a día de hoy. Y yo de momento no sé nadie que sepa fabricar agua. Entonces, ¿usar más agua? Pues tampoco vamos a poder utilizar mucha más agua. Recursos financieros. Oye, ponemos más productos para que las hectáreas con ese agua abonamos más y producimos más. Oye, pues todo esto tiene un límite, ¿no? No, por mucho que pongamos más productos, por mucho que pongamos un técnico por cada olivo para que ese olivo dé al máximo, también tenemos que... Otro de los recursos limitados que tenemos son los financieros y no podemos irnos a hacer tonterías, ¿no? Y luego hay otro tema, que es el tema de las personas. O sea, la mano de obra también es un recurso limitado. Hay un proceso que es la urbanización. A día de hoy se estima que el 50% de la población vive en ciudades y que ese porcentaje va a subir al 70%. Y cada vez vamos a tener más problemas para encontrar gente que quiera trabajar en el campo y producir ese alimento que nos hace falta. Con lo cual, oye, no quiero ser muy pesimista, pero tenemos que producir un 70% más, probablemente con menos tierra, probablemente con menos agua, con menos personas y con una presión en tener cultivos rentables cada vez mayor, ¿no? Oye, pues esto no parece fácil, pero de esto va esta conferencia. Entonces, bueno, optimizar. ¿Qué es optimizar? Optimizar es hacer más con menos. Pues es lo que tenemos que hacer. Tenemos que producir más kilo por hectárea que podemos plantar, tenemos que producir más kilos por metro cúbico que podemos utilizar y con un menor uso de recursos tanto humanos como financieros, porque también son limitados. Vale, esto es muy bonito, Jorge, pero ¿cómo hacemos esto? Oye, ¿cómo podemos producir más kilos por hectárea? Pues a día de hoy, ya ha comentado muy bien Gerardo, con los nuevos marcos de plantación hemos conseguido con el olivar moderno llegar a producciones altas, estables, más precoces y que ayudan a producir más kilos de aceite en menos cantidad de tierra. La agricultura de precisión, que va a hablar Pedro más adelante, a día de hoy tenemos una serie de herramientas que no existían para poder gestionar mejor Big Data, Machine Learning, Internet de las cosas y la conectividad. Son cosas que nos suenan a Google, pero es que son cosas que están pasando a día de hoy. Y la agricultura se está convirtiendo más en una ciencia que en un arte, gracias a todas estas nuevas herramientas con las que contamos. También podemos hablar de desarrollo de nuevos productos, de nueva maquinaria que nos ayuda a hacer las cosas más. Genética, habla también Gerardo de genética. Es verdad que se puede pensar o se pueden desarrollar nuevas variedades que sean más resistentes al frío, al estrés hídrico, a enfermedades. Desafortunadamente en Europa hay una política con la genética que no es un poco hipócrita, ¿no? Porque no nos permite trabajar con variedades, y ya no tanto de la oliva, pero más en la parte de grano, genéticamente modificadas, pero sí nos permite importar
las cantidades que hagan falta de producto así, ¿no? Oye, ¿y cómo podemos producir más kilos por metro cúbico utilizado? A día de hoy, de nuevo, los marcos de plantación modernos, no ni intensivo ni superintensivo, pero la cantidad de aceite que producen por metro cúbico utilizado de agua es más eficiente que las plantaciones y los marcos tradicionales. Tenemos herramientas, riego inteligente, válvulas, sondas, etcétera, que nos permiten realmente hacer un uso más eficiente de agua y tenemos que incentivar eso. La semana pasada estuve en la zona del Ebro y viviendo en Sevilla es bastante llamativo ver como aún ahí siguen regando a manta, o sea, siguen regando por inundación y sin contar el agua que utilizan. Y mis compañeros y agricultores en Andalucía pues están con un decreto de sequía y pensando si tienen 1.000 o 1.200 o 1.300 metros cúbicos por hectárea. Pues quizás si a nivel administrativo se hicieran las cosas mejor y el reparto de los recursos mejor, pues también podría funcionar mejor, ¿no? ¿Cómo hacemos más kilos de aceite por recursos utilizados? Pues de nuevo, los marcos de plantación moderno ayudan a que el uso de los abonos, fertilizantes, etcétera, sean más eficientes. El uso de la mano de obra es más eficiente y al final conseguimos más con menos. Y todos estos temas de más kilos por hectárea, más kilos por metros cúbicos y más kilos por recursos disponibles tienen dos temas en común. Uno es un problema, que es que básicamente por la estructura que tenemos de oferta, de producción, es muy difícil de conseguir porque no tenemos la dimensión, salvo yo soy una de las empresas grandes y soy una gota de aceite, una gota en el océano. No existe una dimensión desde el punto de vista de oferta para poder alcanzar esas sinergias, esos volúmenes, esos proyectos de innovación que hacen falta. Y por otro lado vemos que el olivar moderno, que en muchos foros se demoniza, realmente es una solución que se está dando para ser más eficiente con el uso de los recursos escasos que tenemos a día de hoy, que principalmente son dos, agua y tierra. Y más allá, yo creo que un poco por plantear la estructura, creo que me quedo aquí y lo dejamos más adelante para... Perdóname, un tema que sí que me gustaría decir, y aquí a modo provocativo, es que esto es algo que hay que incentivar. Y nuestro sistema de incentivos o de la administración pública muchas veces va en contra de esto. Por ejemplo, ahora que tenemos un problema en la cuenca del Guadalquivir y hay un decreto de sequía y se va a limitar el acceso del agua a todos los agricultores, ¿por qué no se le da más agua a aquellos agricultores que tienen un sistema de riego moderno y que hacen un buen uso del agua? Y quizás se le da menos agua a aquellos que sean menos eficientes, que tiren más agua, que tengan más pérdidas de agua. ¿Por qué no se ayuda a esos agricultores que tienen esos sistemas antiguos de riego a que lo hagan, pero incentivarlos de verdad y que ayudemos al agricultor, tanto al tradicional como al moderno, a hacer un mejor uso de los recursos, en lugar de simplemente producir porque la PAC viene y es un subsidio base? Así no es como vamos a salir de este círculo que no creo que sea bueno. Perdona. Muchísimas gracias. Bueno, a nivel mundial hay 74 millones de hectáreas de leñosos, que son el 50% del cultivo permanente, y dentro de estos leñosos, curiosamente, estaba hablando de mecanización, curiosamente, desde 2015 la palma ha superado al olivar en superficie. O sea, actualmente el olivar supone 11,6 millones de hectáreas, un cultivo con cierto nivel de mecanización, y la palma, que casi todo es manual, ya supone 15,5 millones de hectáreas. Con 15,5 millones de hectáreas produce 26 veces más aceite de palma que se produce de aceite de oliva. 71 contra 3 millones de... Hay que matizar también que no solamente está creciendo el olivar en seto. Hay otra estrategia de transformación, de innovación, que es, por ejemplo, los olivares diferenciados. Que no todos los olivares se pueden transformar. El olivar ecológico, el olivar bioregenerativo, biodinámico, que curiosamente supone también 1.100.000 hectáreas. O sea, se ve claramente
que la innovación va en dos vías, la diferenciación y la eficiencia y la optimización de recursos. Ese 1.100.000 hectáreas que tenemos a nivel internacional poblado de olivar en seto es el que se recogen con las máquinas de este señor. Juan Marugán es el representante de marketing porque es CFS y tal, prefiero decir el responsable de marketing de New Holland, que no solamente trabaja en recolección mecanizada de olivar, sino que lo hace también en fruta de pepita, fruta de hueso, etcétera, etcétera. Por favor, cuando quiera, Juan. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Juan. Y al igual que han dicho los demás, estoy encantado de poder formar parte de todas estas personas que digamos que forman parte de la red de pioneros que han hecho esta cuarta revolución, como has dicho, en el sector del aceite de oliva. Bien, yo represento un poco a New Holland, una empresa que, bueno, tiene una oferta de producto amplia, pero que creo, como trabajo en la parte de recolección, ¿verdad? Así que me permito de decir que esta empresa tiene un ADN interior un poco relacionado con la recolección desde sus orígenes. Entonces, esto a colación de la mesa redonda esta en la que se trata de hablar de la optimización y de la innovación, remontándonos un poco a hace 20 años, ¿verdad? En los que el olivar, pues prácticamente el 100% a nivel nacional estaba, bueno, pues en una evolución pues normal, como un cultivo adicional, un cultivo más en el que se hacían plantaciones, pues digamos en formato tradicional o en formato que se empezaba a hablar en formato intensivo, sobre todo la parte de regadío. Pues aparecieron unos pioneros, innovadores, de la mano de Agromillora, de la mano de agricultores innovadores en los que empezaron a plantearse, ¿verdad?, esto que ha sido después esta cuarta revolución, el olivar en seto. Bueno, nosotros en aquel momento pues teníamos máquinas de recolección de otros cultivos leñosos, en concreto fundamentalmente del cultivo de uva. Un cultivo, el cultivo de la viña en espaldera, que estaba totalmente implantado ya en aquel momento y que tenía un desarrollo de recolección mecanizada pues prácticamente al 100%. Entonces, bueno, pues al hilo de esta máquina que realiza un trabajo de recolección en un modelo en el que se dispone el cultivo en seto, en línea, digamos en 2D, ¿verdad?, en 2 dimensiones, pues aprovechando esa sinergia, aprovechando también que había en otros países como Australia otros cultivos como grosella, en la que tenían un seto ya más grande, más ancho, en la que en otros países se hacían espalderas en viña muy grandes, de grandes dimensiones. Aprovechando todo eso y el movimiento que había un poco por parte de estos nuevos creadores de este modelo en seto, pues quiero decir, conseguimos el aunar fuerzas para que desde nuestra empresa se empezara a desarrollar y a trabajar una máquina o un vehículo que fuera capaz de hacer un trabajo lo más óptimo posible desde el punto de vista de la recolección, ¿verdad? Y no solo desde el punto de vista de la recolección, sino también otro tipo de labores que se pudieran mecanizar con este tipo de máquina, que no es ni más ni menos que, digamos, para que os hagáis una idea, un tractor. Es un tractor, un portaimplementos, pero no el formato estándar, sino tipo zancudo, para que pueda engullir, por digamos de algún modo, en su interior lo que es el seto o la línea. Bien, pues de aquella demanda pues conseguimos sacar una máquina que venía, lógicamente, del sector de la uva, pero de grandes dimensiones. Eso generó un poco esa primera generación en la que empezamos a apostar. Y fueron unos años bastante complicados, bastante difíciles. Había estos pioneros que empujaban por este nuevo modelo, desarrollos ya de variedades que parece que se adaptaban, pero había una corriente por ahí todavía difícil de vencer y, bueno, pasamos, desde nuestro punto de vista, quiero decir, por nuestra parte y al igual que por parte de todos, unos años complicados porque estuvimos apostando por este cultivo y por esto hicimos inversiones, se hicieron desarrollos
y bueno, nos costó trabajo ahí. Hasta que realmente luego ya, a partir del 2005-2006, nuestra visión es que esto ya se desencadenó y nos permitió seguir presionando y seguir empujando a nuestra empresa para diseñar y desarrollar ya sí una máquina exclusivamente y centrada en el olivar, que fue un poco la segunda generación de máquinas que conseguimos ofrecer a partir prácticamente del 2010. Y bien, bueno, pues yo creo que esto, por nuestra parte estamos encantados, desde luego, de seguir un poco la estela de todos estos pioneros que tenemos aquí y de toda esta gente que realmente ha conseguido con su tesón que se pueda implantar realmente un modelo de cultivo en el olivar que es un verdadero ejemplo para que siga digamos, extendiéndose a otros cultivos en los que a día de hoy, ya 10 años después de ese 2010, se ve como un poco de luz y posibilidades de esta disposición, de este modelo, de esta disposición en seto, hacerle extensivo a otros cultivos leñosos, aunque hay que darse cuenta que, claro, la genética, el tipo de madera, el consumo de insumos es muy diferente de unas variedades a otras o de unas especies a otras, pero en realidad aquí hay un nuevo modelo agronómico para poder aplicar y hacer extensivo a muchos cultivos y que permite claramente este modelo optimizar recursos. En mi caso, pues sería optimizar la mecanización, optimizar la mano de obra para poder realizar labores agrícolas como son tratamientos, como son podas, como son fundamentalmente la recolección, de manera mecanizada. Bueno, esto es un poco una visión general de lo que os quería comentar y por mi parte, pues podemos continuar y luego ya ampliaremos cualquier información que pueda ser necesaria. Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan. Siguiendo la concatenación del proceso, como lo vamos teniendo, pues evidentemente a nivel global, a nivel mundial, tenemos del orden de 13.850 almazaras, casi 14.000, distribuidas por 66 países de los 5 continentes. De hecho, tenemos algunas en Canadá que está fuera de la zona de influencia de producción de aceite de oliva. La almazara más al norte del planeta está en Canadá, que hasta hace poquito no era productor de aceite de oliva. Bueno, recientemente el grupo GEA, que tiene aproximadamente unas 3.500 almazaras distribuidas a nivel mundial y a lo cual yo contribuí en su época, ¿vale? Con mucho, en fin, con bastante satisfacción. De manera reciente, en un proyecto, que además están aquí uno de sus precursores, surgió el reto de aplicar toda la tecnología disponible a nivel internacional en materia de producción de aceite a una sola almazara. De aquella simbiosis, pues surgió una almazara en Portugal, en Torrenovus, que parece que hubiese sido diseñada por Julio Verne. Y este señor, que es nuestro compañero David Camacho, fue uno de los que motivó en cierta medida la capa que supera a la mecánica, y Carmelo padre y Carmelo hijo, que tenéis sentados, fueron las personas que en cierta medida asumieron ese emprendimiento y esa iniciativa para que esto pudiese suceder. Él es el director del Centro de Competencia para este ámbito de la automatización del Grupo GEA. Por supuesto, cuando quieras puedes hablar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan. Encantado de estar con vosotros hoy. Una grata sorpresa ver a Carmelo padre y Carmelo hijo aquí hoy. Bueno, yo os vengo a contar un poco el camino del Grupo GEA, del Centro de Competencia de Automatización en los temas de innovación, ¿no? Nosotros llevamos haciendo automatización por más de 20 años. El Grupo GEA es fabricante de equipos, pero también implementa soluciones. Hacemos equipos como decanters, separadoras, que vendemos como equipos en sí mismos, pero también montamos las líneas completas, ¿vale? La verdad es que el camino de la empresa está muy ligado a las revoluciones industriales. La primera revolución industrial y la segunda se centraron en la fabricación de equipos, máquinas que eran activadas de manera manual o con fuerza humana. En la segunda revolución industrial saltamos al uso de energías, de gas, de electricidad,
Y bueno, se parece bastante a los orígenes que teníamos nosotros hace 20 años como empresa, ¿no? Vendíamos esos equipos, los clientes estaban muy contentos con esa maquinaria, pero vimos que teníamos que dar un paso más allá. Incluimos la automatización en las fábricas. No solo nosotros, realmente en todos los sectores estaban incluyendo, y fruto de ese camino empezamos a generar datos. Pero estos datos estaban centrados en el proceso, los arrojábamos a sistemas que muchas veces no eran legibles, nuestros clientes no sacaban ningún provecho de esos datos o un provecho muy limitado, teníamos muchos más datos que información. La cuarta revolución industrial vino a cambiar eso. Aparecieron nuevas tecnologías, que le llamamos tecnologías habilitantes, que, bueno, siendo ingenieros, la realidad es que nos encanta incluirlas por el mero placer de poder incluirlas, pero realmente lo que nos ayudan es a conseguir obtener mejores datos y convertirlos en información de una manera que antes era imposible. Ahora mismo podemos, desde el propio móvil, saber si nuestra almazara en Portugal está funcionando o no, cuántos kilos han salido hoy. Y si esa información es relevante para nosotros, es el momento de poder incluir esa tecnología, desplegarla y obtener valor de ella, ¿vale? Nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchas empresas que se dedican a obtener datos, a poner datos en contexto, pero el 80% del tiempo o de la energía que se invierte en poner esos datos en contexto y en modelizarlos es el entendimiento del dato. Es decir, si tú entiendes el dato, vas a poder modelizar esos datos y vas a poder crear una estructura que va a convertir los datos en información de una manera muy sencilla. Nosotros, por sí mismos, como centro de automatización únicamente, no lo podríamos haber conseguido. Tenemos un centro de excelencia en Úbeda que tiene ese conocimiento del proceso que nos guiaron a través de ese entendimiento para poder hacer toda la transformación de los datos inconexos que teníamos en nuestro sistema y en los otros sistemas para poder brindar información clara. Os quería dar 3 ejemplos muy rápidos de qué cosas hicimos especiales en esta almazara. La automatización, por supuesto, es una automatización normal, tal vez más completa, tenemos más sensores que en otras almazaras, pero nos fijamos en hacer una especial integración entre los sistemas. Integramos el GPS de las máquinas de recolección con el sistema de control principal. Esto nos permite saber de dónde viene la materia prima, de qué finca, y relacionarla con los otros datos del sistema productivo. O sea, podemos saber la cantidad de humedad que hay en el aceite sacado, en el orujo, frente a la finca en la que viene. Podemos saber si el rendimiento de una finca frente a otra finca. Conectamos en la balanza el peso para poder añadir además cuántas toneladas sacábamos de cada finca. O sea, la magia, lo que yo os quiero venir a contar hoy, no es datos hemos tenido siempre, estos datos los podíamos haber conseguido, eran sistemas inconexos. Yo creo que lo relevante aquí es saber identificar cómo unir estos datos, cómo ponerlos en un mismo lugar, en una plataforma que de alguna forma sea fácil relacionarlos y daros información útil, generaros valor a vosotros, para que de esta explotación podréis generar una optimización en vuestros procesos y podréis incluso generar nuevas formas de hacer negocio. Si tenéis en qué finca sale cierto producto, tal vez podáis generar una nueva forma de vender ese producto en el mercado, incluyendo de qué hectárea específica salió ese producto o cuál fue el día de recolección con la trazabilidad completa, ¿vale? La realidad es que la innovación es un proceso muy complejo y causa dolor interno, ¿no?, en las empresas. Es difícil justificar cuando se hace una inversión que eso te va a generar un retorno claro, ¿no? Y sobre todo cuando se hace con ciertas tecnologías que no están implementadas en el mercado. Cuando se hace sobre una tecnología implementada, todo el mundo puede entender que es fácil, ¿no?, de comprar cierta maquinaria que te ofrece este retorno. El cálculo es muy sencillo, ¿no? Pero incluir 30 nuevos instrumentos en tu planta sin saber muy bien hasta qué punto vas a poder obtener un rendimiento de ello es complejo. También sabemos que es complejo convencer a todo el mundo dentro de una empresa o de un grupo de que ese es el camino correcto, ¿no? Enseguida aparecen los anticuerpos de la innovación, ¿no? Aparece gente que no lo ve claro, que intenta sacar ciertos aspectos que no se han podido considerar desde un principio, ¿no? La seguridad y salud, la parte de comercialización. Pero bueno, realmente hay formas de
de sobrellevar esta parte. Yo creo que las inversiones tienen que ser controladas, tenemos que hacer pilotos, tenemos que centrarnos en conseguir valor instantáneo, no tenemos que hacer inversiones muy grandes a 3 años. Podemos hacer un piloto, focalizarlo en un área específica, obtener directamente cierto retorno, validar la hipótesis y si es correcta, volver a invertir y empezar el ciclo de nuevo, ¿no? Volver otra vez sobre ello y empezar el ciclo de la innovación una y otra vez, ¿no? El Lean Startup, o sobre todo cuando hablamos de diseño de soluciones, pensar en Design Thinking, ¿no? Centrarnos en el cliente, cuál es el problema a resolver, intentar resolverlo con la tecnología disponible. No usamos la tecnología porque sí, aunque evidentemente a los ingenieros nos encanta. Centrémonos en los problemas a solucionar y apliquemos la tecnología más adecuada a ello. Gracias, David. La verdad es que has dejado una máxima bastante clara. No es lo mismo tener libros que estar formado e informado. Evidentemente, pues había datos, pero no se interpretaba. Bueno, la siguiente persona es Manuel Alfonso Torres. Él se desenvuelve especialmente bien en todo el ámbito transversal del sector, agricultor, almazarero, también envasador, y en este caso está como vocal de la Interprofesional de Aceite de Oliva. Manuel Alfonso, gracias por estar con nosotros. Cuando quieras, danos tu visión, por favor. Bueno, gracias a vosotros y a la OE por invitarme. Y antes de pasar a la ponencia que vamos a dar de la Interprofesional, quería hacer 2 matices a colación de lo que has dicho, y estoy de acuerdo contigo. En el agua nunca hemos sido ambiciosos en España. El otro día en una reunión en la Junta de Andalucía, en la Consejería, para el tema del gabinete de crisis que se ha hecho para el tema de reparto de agua y que íbamos a hacer, yo le dije a la consejera, sinceramente, no se puede hacer una política de reparto de algo que no tenemos. Podemos pasar a ser algo más eficiente y tal, pero al final somos deficitarios de algo y no se puede hacer un buen reparto de algo del cual no lo tiene. Y yo creo que ahí dije, y sigo manteniéndolo, que tenemos que hacer una política más ambiciosa de agua. El otro día, ahora, a colación de esta desgraciada guerra, de esta desgraciada invasión que ha tenido Ucrania por parte de Rusia, se ha paralizado un gaseoducto que iba desde Rusia hasta Alemania con 1.400 kilómetros. ¿Por qué no podemos traer el agua nosotros, no de la zona de Cataluña, de la zona de Europa? ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿No? Yo tengo una anécdota de un conocido muy cercano a mí, que en concreto mi padre, que formaba parte de una comunidad de regantes en Jaén en los años 60, y cuando fueron a pedir más agua para el olivar, que entonces le dijo la directora que había entonces de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, que es que el tranco no era suyo, no era de Jaén, que el tranco tenía que llegar a Sevilla y tal, y entonces le dijo, con buen criterio, pero le dijo, póngale precio al tranco, ¿no? Se ha hecho un estudio de lo que vale traer agua de Europa, que no haya problemas de limitación de agua, ahora que está tan de moda. Vamos, si a lo mejor hasta nos puede salir más barato, vamos a cambiar el CO2, que los olivares y la agricultura en Andalucía está haciendo de depuración permanente, vamos a cambiarlo por metros cúbicos de agua de Europa, ¿no? Y no me quiero extender más, perdonad por la... Bueno, la Interprofesional, al final, nosotros lo que hacemos dentro de la Interprofesional es los distintos sectores que habéis hablado aquí, incluyendo otro que hoy no está aquí representado, que puedo ser yo el representante, que es el olivar tradicional, buscarle soluciones para conseguir la eficiencia y que no desaparezca. El olivar, además de ser una tradición en sí y tener un producto tan bueno y tan saludable como el aceite de oliva, es también fijación de población al territorio, es también desarrollo en zonas que si no estuviera el olivar y fuera por olivar tradicional no existiría la población, y entonces tenemos desde la interprofesión tenemos una labor que es más allá de la tecnología punta en ciertos temas. Por eso nosotros, si nos deja Juan, el 11% de las aportaciones de la extensión de norma que tenemos anualmente lo dedicamos al tema de la I+D+I. Y en la ponencia concreta de hoy, al final, como vais a ver, lo dividimos en agronomía, tecnología alimentaria, nutrición y salud. Y al final lo que hacemos es también todo y cada uno de lo que vosotros habéis estado hablando aquí, hacer, como dice Juan, una visión transversal y darle pues un futuro a este olivar. Ya veréis que hay también innovación y desarrollo dentro de lo que es la propia mecanización de intentar recolección en olivar tradicional. Si puedes pasar la página, Juan. Dentro de los programas de las 3 patas que os he comentado, de los 3 pies que tiene, tenemos en agronomía. En agronomía se están haciendo ahora investigaciones en estrategias de erradicación
de la xylella fastidiosa, tan importante como sabéis y tan demoledora que está teniendo en el olivar español. Tenemos el proyecto LIFE Olivares Vivo también, que está en pleno desarrollo, y luego el patrocinio con patrocinio de la UCO, de la Universidad de Córdoba, visibilidad de acciones relacionadas con aceite de oliva y más concretamente el proyecto Innolivar, que es el que al final, antes de llegar al final, os pondremos un pequeño vídeo que es el resumen de todo lo que estamos haciendo en ese proyecto denominado Innolivar. La tecnología alimentaria, bueno, también tenemos la búsqueda de una tecnología instrumental que constituye una alternativa al método analítico del panel test, el tan denostado panel test con tanta a favor, tanta gente en contra. Al final sabéis que es el único producto alimentario que una de las condiciones necesarias, que en este caso no es suficiente porque está la analítica físico-química, pero también tenemos el panel test, pues queremos que el sector no lo vea de una forma tan subjetiva como ahora lo ven desde cierto punto de vista. Entonces, estamos investigando a ver de qué manera se podía hacer de totalmente objetiva, ¿no? Y bueno, y luego el último punto, estudio el contenido de Moad y glicodol en los aceites de oliva, ¿no? Siguiente página, ya pasamos al tema de nutrición y salud. Aquí estamos en fase clínica de ensayo Lead Breast, que es sobre el cáncer de mama, prevención y lucha contra el cáncer de mama. La mayoría de lo que estamos haciendo en salud es sobre todo en tema de cáncer, y luego también tenemos por último el proyecto de prevención de recurrencia de depresión con dieta mediterránea. O sea, estamos buscando también qué parte de culpa tiene una buena dieta en que no tengamos depresión, que yo creo que también tiene que ver, ¿no? Estamos pendientes de los últimos resultados, pero ya sabéis que efectivamente pues estamos buscando para demostrarlo, a ver si de una vez por todas es otro granito de arena para que este fabuloso producto del cual tenemos pues se pueda vender no solamente por el tema del sabor, sino también por otra condición médica más que no hemos descubierto, ¿no? Y este es el vídeo del cosquería. Bueno, tenemos este es el proyecto de Sans Olivares hoy, que era el tema del panel test, y a continuación la siguiente, faltan dos. La siguiente, Juan, bueno, esto es lo mismo, hablando del mismo tema, en colaboración con la Unión Europea, y este es el vídeo que es un poco resumen de todo lo que os he hablado llevado a la experimentación. Tiene que cargar, espérate un momento, Juan, me parece que se tiene que cargar, tarda un poco. ¿Lo tienes tú ahí, Teresa, tiene un pendrive o algo, no? Pues no se descarga. Bueno, os lo explico, era un pequeño vídeo donde se está viendo los distintos avances que hay en maquinaria, en recolección de olivar tradicional, incluso con sacudidoras y con duración. Estaba también el tema de lo que era la fumigación en copa homogénea, también la erradicación de la propia xylella, también había avances en temas de unos moldes que se han hecho con hormigón para evitar las cárcavas en campo, que son modulables y da igual el tamaño que tenga la cárcava, la longitud o la altura, porque al final con esto, como es totalmente modulable y son apilables, al final funciona y es una manera muy económica de subsanar esto. Y por último creo que había también un tipo de hongos que se está detectando en el suelo del olivar una vez que se queda la cubierta con triturado con madera y demás, pues también estamos en ese aspecto. Y por lo demás poco más, si tenéis alguna pregunta al final lo vemos. Muchas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias a ti. Y por último, una vez que tenemos todos los datos que hemos comentado antes, Pedro Carrillo, que es el CEO de Easy2C, es una compañía que, parecía lo que ha comentado antes Gea, que no lo explicaré mucho mejor que yo, lo que hacen es gestionar esos datos que reciben y aplicarlos pues, a la toma de decisiones en función de la creación de distintos escenarios en los cuales pues, generalmente se acierta en un ámbito de porcentaje dependiendo de cuál sea la incidencia de la realidad, porque todo no es previsible, por supuesto. Por lo tanto, por favor, cuando quieras, Pedro, inicia. Muchas gracias, Juan, y muchísimas gracias por la invitación y bueno, y a vosotros por compartir la mesa tan interesante sobre innovación y a vosotros por estar aquí escuchando lo que podemos contaros en innovación. Y bueno, Easy2C, que
el nombre proviene del inglés fácil de ver. Intentamos hacer fácil de ver algo que puede no serlo, puede ser complejo, que es la predicción de distintos parámetros en toda la cadena de valor agrícola, en este caso del olivar. Somos una empresa de matemáticas aplicadas y gestionamos datos. Esos datos los gestionamos con un propósito, que es tratar de encontrar las multirrelaciones que existen entre muchísimas variables complejas que afectan al olivar en cualquiera de los ámbitos de la cadena de valor. Estamos aplicando metodologías de cálculo analítico y predictivo en la fase productiva, incluso en vivero, para clasificar y saber cuándo las plantas van a estar y cuántas plantas van a estar en un tamaño óptimo para salir al mercado. En producción, optimizando riegos y ayudando en la predicción de plagas y enfermedades, que ahí quizás ahora elaboraré un poquito más, porque es la solución en la que tenemos más experiencia y llevamos más años trabajando. Continuando en la cadena, pues también hacemos predicciones de aforo, no solamente en cantidad de de aceitunas que va a producir el olivar, sino también en la cantidad de aceite, prediciéndolo varios meses antes de la cosecha, lo cual permite tomar decisiones comerciales, ¿no?, y logísticas. Y también estamos haciendo predicciones de aforo regional, provincial regional, y también estamos haciendo predicciones de precio, de la evolución de precio del aceite de oliva. O sea, como veis, desde vivero a comercialización aplicamos tecnología de analítica de datos. Obviamente son distintas fuentes de datos. Cada una aplica al estadio en el que se está trabajando y con un propósito distinto. Si estamos, y voy a hacer el ejemplo de las plagas y las enfermedades, voy a elaborar un poco más ahí. Si queremos prever cómo va a evolucionar la Bactrocera oleae, la mosca que afecta a la aceituna y que provoca un daño importante en la cosecha, tanto en las pérdidas de cosecha, porque la aceituna se mallogra, como en la calidad del aceite, cuando esa aceituna picada va a la almazara. Y en relación a lo que mencionaba Jorge, pues esas pérdidas en la cosecha son mermas que podrían estar produciéndose en aceite de calidad, pero no ocurre por culpa de las plagas. Y por otro lado, tenemos la circunstancia de que los productos fitosanitarios, pues hay que controlarlos, hay que aplicarlos menos, porque estamos haciendo daño en la finca, en el subsuelo, en la planta, en el medio ambiente, con el uso de químicos. Por lo tanto, hace falta una tecnología que prediga con mucho acierto cómo va a evolucionar la plaga, de manera que se pueda actuar de forma quirúrgica, por decirlo de alguna manera, y anticipada. Si va a evolucionar en esta parcela, voy a actuar en esa parcela, no actúo en las demás, y actúo con tiempo suficiente para que esa plaga, que como todos sabéis es una plaga explosiva, ¿no?, tiene una evolución exponencial, pues la corto antes de que produzca un daño mayor. Y por lo tanto voy a limitar el daño, ¿no? Por hacer un símil ataquemos los resfriados antes de que se conviertan en catarros o en gripes, ¿no? Y utilizando fármacos menos agresivos, ¿no? Pues es algo similar en el campo. Pero hay que anticiparse y hay que saber dónde va a evolucionar. Puede sonar un poco a ciencia ficción, pero somos capaces de anticipar con 4 semanas y con un acierto superior al 90% dónde va a evolucionar esa plaga. Imaginaros que los técnicos y los agricultores que están utilizando la tecnología saben con 4 semanas de anticipación en qué zonas de su finca van a tener una afección de la plaga. Eso permite acudir y tratar de forma preventiva, con menos impacto, y cortar la evolución de la plaga. Eso tiene un efecto inmediato en la calidad del cultivo, la cantidad del cultivo y la calidad medioambiental de la finca. Y ese beneficio pues repercute directamente en el agricultor, repercute en el producto, repercute en el mercado del aceite. Esto llevamos implementándolo desde hace 6 años. Empezamos en Andalucía. Hoy cubrimos en Andalucía 500.000 hectáreas de distintas variedades de olivar, en distintas geografías, por supuesto, distintos microclimas. Y ahora explicaré brevemente cómo lo hacemos, porque todo esto son datos que utilizamos en el modelo.
cubrimos a nivel parcela tan segregadamente como el dato exista. Si el dato existe a nivel parcela, cubrimos a nivel parcela, pero también podemos extenderlo a comarca, provincia, región, lo cual es útil para tomar decisiones en distribución de fitosanitarios. Si tienes 4 semanas de anticipación, un mapa de Andalucía, mapa de riesgo de cómo va a evolucionar en toda la geografía, por ejemplo, ¿no? O provincialmente si estás haciendo distribución de fitosanitarios. O sea que no solamente se beneficia el agricultor, el productor, sino también el agente que está distribuyendo el producto químico para luchar contra la plaga, ¿no? Pues enseguida de empezar en Andalucía, iniciamos también el trabajo en Portugal, en una zona que es bastante endémica de plaga, en la zona de Avís. Ahí cubrimos unas 8.000 hectáreas y recientemente, hace un par de años, hemos empezado a trabajar en Italia, en la parte de la Toscana, donde cubrimos 50.000 hectáreas. Luego, aproximadamente unas 560.000 hectáreas del Mediterráneo. Es poco, pero porque hay mucho más, pero es más que suficiente para tener demostrada la tecnología funciona y hay muchos agricultores satisfechos, muchos técnicos satisfechos en el uso de esa tecnología para prever, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues nosotros somos un grupo de científicos que estamos en Sevilla, somos 12 personas y no nos desplazamos a las fincas. Tenemos todos los datos que necesitamos a través de imágenes satelitales, datos climáticos y los datos que se monitorean en la finca de la plaga, que eso sí nos llegan. Por supuesto, la variedad, marco de plantación, altitud, pendiente, cercanía a aguas, todos los datos geográficos son incluidos en el modelo, junto con climáticos y datos satelitales, y la medición de la evolución de la plaga en los últimos años. Y el modelo es capaz de multirrelacionar todas esas variables y encontrar en cada momento, porque es un modelo dinámico, en cada momento del cultivo, de la evolución del cultivo, cómo afectan a que la plaga pueda tener más presencia o más vuelo y más actividad, porque a veces el vuelo no significa actividad, obviamente, ¿no? Y entonces ese modelo aprende del pasado. Cuantos más datos haya, mejor aprendes cómo leer un libro, ¿no? Mientras más capítulos del libro, más conocemos el libro. Ese modelo, una vez que tiene un entrenamiento suficientemente robusto, que se testa, se pone en producción. Y cuando se pone en producción, el modelo reclama los datos que ya sabe que son útiles para hacer la predicción, se le introducen automáticamente y hace la predicción. Todo esto se muestra en plataformas geolocalizadas donde se ven los mapas de riesgo de la evolución de la plaga. Y de esa manera nosotros aportamos el pequeño grano de arena para el sector del olivar, cuidando la salud de los árboles, al final el producto de aceite de oliva. Muchísimas gracias, Pedro. Supongo que, como anteriormente tú le comentabas a Jorge algo sobre el agua, os di un par de datos, porque la semana que viene entregamos un trabajo que nos han pedido, que en colaboración con varias instituciones. ¿Sabéis cuánta agua en un año normal de pluviometría se va al mar en España? El 47%. 47%. ¿Y sabéis cuánta agua se pierde en las canalizaciones en España? Más del 22%. Por lo tanto, realmente yo creo que no nos falta agua, sino que lo que hacemos es no utilizarla adecuadamente ni como debemos de utilizarla. Pero bueno, dicho esto, no sé si quieres tú decir algo. No, yo... Y... Hola. Hola. Ahora. No, yo simplemente que hablamos de trasvase, pero parece que está prohibido porque las administraciones no son capaces de pensar en el bien común, sino en el bien de cada uno. Podemos hablar de pantanos, pero parece que nos vamos 40 años atrás y están vetados en España, cuando sería una solución magnífica y gracias a los que tenemos estamos donde estamos, si no Dios diría dónde estaríamos. Y yo creo que hay que dejar un poco la política de lado para pensar en realmente cuáles son las soluciones que necesita el campo. Y que no es que necesite el campo, es que necesitamos las personas. De nuevo, no podemos fabricar más tierra cultivable, no podemos fabricar más agua, tenemos que hacer un buen uso de los recursos y si no lo hacemos, a ver cómo narices vamos a dar de comer a toda la gente que viene, que van a querer comer, que es la tercera certeza, van a querer comer y van a querer beber y eso no lo va a cambiar nadie. Perfecto, gracias Jorge.
¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere aportar algo? No. Perfecto, pues es que es mala hora para aportar. Todo aquello que no sea alimento o fluido, ¿vale? Pero en fin, pues muchísimas gracias a todos los ponentes. La verdad es que he conseguido aprender, espero que la gente haya aprendido igual que yo, y agradecido por lo que habéis comentado, todo lo que realmente de cada una de las distintas disciplinas nos habéis dicho, y creo que hemos completado una foto especialmente significativa de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el sector, y algo importante, que está formado, preparado y sobre todo muy informado y atento a lo que pueda ocurrir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.